presente video descubriremos la composición y estructura de las proteínas. Muy bien, las proteínas están formadas por polímeros de aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas que siguen una estructura así, con un centro de carbono unido a un grupo hidrógeno, y lo que le da el nombre y nos ayuda a identificarnos en cierta manera es que están unidos a un grupo amino y a un grupo ácido. Son sus dos grupos más importantes, amino, ácido. Y tiene un último grupo, que se ve representado con la R de radical, que nos puede decir todo o más bien nos puede decir nada, ya que está unido a una molécula, pero no nos puede decir qué es exactamente. Debemos saber que este tipo de estructura es la que tiene todo aminoácido y que solo se identifica por la molécula que tenga unido al radical. Muy bien. Los aminoácidos están unidos por medio de enlaces peptídicos. Cuando se empalman varios aminoácidos se forman péptidos, y con esos péptidos, cuando se forman más de 100 unidades, se forma una proteína. El enlace peptídico se da siempre entre un ácido y el siguiente grupo amino que viene detrás. Este enlace es muy rígido. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy rígido porque se da entre el carbono del grupo ácido y el nitrógeno del grupo amino. Muy bien. Los aminoácidos los podemos encontrar ya sea en su forma libre, como vemos aquí, puede ser también en péptidos o muy bien en proteínas, como lo mostramos aquí. Muy bien. ¿Pero de dónde podemos obtenerlas? Bueno, las proteínas, como cualquier otra biomolécula, eso sí, excepto los ácidos nucleicos, los podemos encontrar en nuestra ingesta de la dieta diaria, o muy bien puedo sintetizarlas. ¿Pero de dónde? Bueno, del ADN, pues gracias a los procesos de transcripción y traducción acaba produciendo aminoácidos, y estos aminoácidos al unirse pues van a formar una proteína. Ahora muy bien, veremos lo que es cómo se estructuran las proteínas. Bien, la estructura de las proteínas siempre se divide en 4. Pues siempre hacemos referencia al aminoácido o a la proteína, pero no es que sean estructuras distintas. O sea, hablamos de la misma estructura, pero miradas desde distintos grados de profundidad, a eso me refiero. Por ejemplo, si a mí solo me interesaría saber cuál es la secuencia de aminoácidos, entonces solo me interesa saber la estructura primaria. Por ejemplo, si tengo una secuencia de alanina, lisina, valina, o tengo glicina, glicina, leucina, si solo me interesa saber esa estructura, pues estoy hablando de la estructura primaria, porque es como una línea simple donde se ven los aminoácidos en una línea. Pero en la estructura secundaria no es el caso, no es así. ¿Por qué? Porque en la estructura secundaria vemos las limitaciones que hay gracias a los enlaces peptídicos. Empezamos a fijarnos en cómo la conformación y el espacio de esa proteína se da gracias a estos enlaces peptídicos y a la interacción de estos grupos. Estos grupos interaccionan a través de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son muy abundantes como interacción entre las biomoléculas, y pues en este caso no son la excepción, pues nos ayudan a que la proteína tenga una estructura, la estructura que tienen, a eso nos ayudan los puentes de hidrógeno. Existen 2 moléculas secundarias conocidas, o las más conocidas, son la hélice alfa y la lámina beta. ¿Por qué? Porque la hélice alfa es la disposición parecida a la hebra de ADN,
Pero hay que tener en cuenta que no es la hebra de ADN, es algo así. Sí se parece a la hebra de ADN, pero no es ADN. Porque el ADN pues no es una proteína, pero en sí sería una hélice. Mientras que por otro lado, la lámina beta hace una especie de zigzag. Así, encontrarnos que en una misma proteína encontremos tanto hélices alfa como láminas betas, y entre ellas hay espacios indefinidos que no tienen forma y se llaman codos. Pues justamente tiene la forma de un codo, claro, pero no tiene una conformación concreta, es amorfo, sin forma. Muy bien, si nos seguimos fijando en qué pasa con la ordenación de la proteína en el espacio, pero ahora además añado cómo son esos residuos y cómo interaccionan entre ellos, esto también me va a afectar en cierta manera la estructura de la proteína. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cargas positivas y cargas negativas, que se van a atraer o se van a repeler. Bueno, por lo tanto, la estructura terciaria profundiza más en lo que es la disposición y el espacio de la proteína y añade un jugador más al juego, que es cómo se relacionan los residuos, los cuales también se relacionan a través de puentes de hidrógeno, por supuesto. Pero en el momento que se forma una estructura terciaria, aparecen otros tipos de interacciones entre lugares muy alejados de la misma proteína. Esto es lo interesante de la estructura terciaria, que son las que si yo tomo la secuencia lineal, es decir, la estructura primaria, quedaría una al extremo de la otra. Entonces, gracias a la interacción de residuos y la interacción de grupo amino y ácido, queda muy cerca. La estructura terciaria es la que le da la función a la proteína. Esto es vital y muy importante, ya que sin tener la estructura terciaria adecuada, una proteína no funciona. La función de una proteína es dependiente totalmente de la estructura que tenga. Por lo tanto, si yo pierdo esto, destruyo totalmente la función de la proteína. Algunos tipos de interacción que se dan son los puentes disulfuro, la interacción ácido-base, etc. De la estructura terciaria vamos a ver dos tipos, que son la filamentosa y la globular. Y no hay que confundirlos con los dos tipos de la estructura secundaria. Pues claro, son muy diferentes y pues no hay que confundirlos en cierta manera. La estructura filamentosa es propia de proteínas que son insolubles en agua. Puede ser la miosina, que es la que tenemos en el músculo. Es responsable por tracción muscular, Las proteínas en las que abunda una conformación globular tienden a ser hidrosolubles, porque son como pequeños globitos que pueden viajar por medios líquidos. No son filamentosas. Por ejemplo, la hemoglobina, que tiene mucha estructura globular. Y por último tenemos la estructura cuaternaria. Es una estructura opcional, ya que no todas las proteínas las presentan. De hecho, la estructura cuaternaria son propias de aquellas proteínas que están formadas por varias subunidades. Esto significa que no es una única cadena de aminoácidos larguísima. No es así, sino que son muchas cadenas, varias cadenas que de forma independiente tienen que unirse para que exista la proteína y para que pues haga su función, sí. Pero yo puedo desmontarla en pedazos. Eso es lo que pasa con la hemoglobina y con las histonas, por ejemplo. En este pequeño mapa conceptual pues les dejo lo que es la estructura de la proteína, la primaria, y pues cómo se ve lo que es la primaria, que como les dije es como una línea, la secundaria, la terciaria y por último la cuaternaria, que es donde está una proteína pues completa. Y bueno, esto es todo lo que debemos saber sobre las proteínas y su estructura.
Espero que haya quedado claro y que de verdad le hayas entendido a la explicación. Espero tengas un buen día y muchísimas gracias por mirar el video.